empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur. ¿Pero cómo andás, Osvaldo? Bien. Vamos a darle la bienvenida a Daniel, nuestro amigo Pérez, profesor de la Universidad de Campinas, psicoanalista, no psicólogo, doctor en filosofía. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Qué contás de Tito? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo me va? Hola, Daniel. Acá estábamos queriendo hablar un poco de Brasil, Daniel, y de las elecciones en las cuales ahora ganó Lula. Lo primero que a mí se me ocurre decir, Daniel, para ir aclarando algunas cosas, es que mucha gente ve los números fríos y dice que se ha ganado por poco, y yo creo particularmente que se ha ganado por mucho. 2 millones de votos no es poca cosa frente a la maquinaria infernal y un uso tan ilegal, tan obsceno y tan descarado que se hizo del aparato público, ¿no, Daniel? En todos los aspectos, no lo digo solamente como se hace normalmente, bueno, de qué sé yo, de usar empleados para hacer propaganda, que eso es una mala práctica, es horrible, no se puede hacer, pero bueno, sabemos que se hace. Pero acá todo, desde la policía militar hasta la policía caminera federal, hasta los intendentes que metían presión a la gente que recibía planes del Estado, auxilios del Estado, para que voten a Bolsonaro, podían perder esos auxilios. Fue una cosa impresionante ese aparato que se montó, ¿no, Daniel? Bueno, primero, la cantidad de votos me parece significativa de los dos lados, ¿no? 60 millones de votos en el segundo turno para Lula, 58 millones de votos para Bolsonaro. Había una diferencia de 6 millones de votos en el primer turno, que se redujo para 2 millones de votos, 1.900.000. Lo que significa que ellos hicieron una buena campaña, una excelente campaña electoral. Y bueno, y el campo popular también hizo una muy buena campaña, ¿no? 57 millones de votos en el primer turno. El porcentual de votos del primer turno fue igual a la reelección de Lula en 2005. Y es interesante, ¿no? Con el mismo percentual de votos, en el 2005 estaba todo el campo popular contento, alegre, por alcanzar semejante victoria. Con el mismo voto, con el mismo percentual, hoy la militancia estaba desesperada, los simpatizantes estaban deprimidos. Se va para el segundo voto, a la segunda vuelta, se gana por 60 millones, con 60 millones de votos. La derecha hace una buena campaña, es indiscutible eso, pero hay 2 millones de votos de diferencia. 2 millones de votos era la ciudad de Rosario entera. Claro. Y vos me podés decir, bueno, Rosario, Argentina es menor. Acá 2 millones de votos también es mucho. Es mucha gente, 2 millones de votos en cualquier condición. Y me parece que eso es significativo. Entonces, en términos reales, en números reales, me parece que el apoyo fue masivo. Me parece que eso muestra que están haciendo un nuevo movimiento popular en Brasil. El PT fue, de algún modo, inventado, creado en la década del 80, a partir de las organizaciones eclesiales de base, a partir de los sindicatos, a partir de diferentes organizaciones sociales. Un poco después, el MST fue también fundado en Cascavel, en la ciudad de Cascavel, en el interior del estado de Paraná. En la década del 80, entonces, y funda el PT, se organiza políticamente la base social, y en la década del 90 entramos en una época de neoliberalismo con cara de tercera vía, con cara de socialdemocracia, ¿no? Fue una época en la cual Europa paría, por ejemplo, Tony Blair y claro, toda la teoría de la tercera vía.
Anthony Giddens estaba también, un sociólogo importante, teorizando sobre eso. En Argentina tuvimos el menemismo, ¿no? En la década del 90. Eso crea un declinio, el proyecto económico, social y cultural del neoliberalismo se agota. Ustedes se acuerdan que las economías entran en crisis, las personas. Yo me acuerdo, vivía ya aquí en Brasil y volvía para Argentina, y en Argentina había una decepción, inclusive muy grande, hasta con la participación política, ¿no? Había organizaciones de base que resistían, había núcleos que resistían, pero me refiero a la población en general, había una decepción, un desánimo muy grande. Aquí también, y ahí en el inicio de los años 2000, el PT con Lula gana las elecciones, gana Néstor Kirchner en Argentina, y a partir de ahí comenzó a gestarse otro tipo de cultura política. Me acuerdo en aquellos años, en Argentina se trabajaba con el paso a paso, ¿no? Un pasito por vez para ir reconstruyendo de a poquito. Néstor comenzó a tener el apoyo de la mayoría, ¿no? Hasta que comienza a haber una fricción y comienza a haber una polarización. Y comienza a tener, digamos, ese proyecto popular, comienza a producir su antagónico, me parece, ¿no? Es un antagónico que lo mantiene hasta hoy. Un antagónico que no surge ahí, sino que se recrea. Ese antagónico surge en el golpe del 55, ¿no? Cuando el proyecto popular de Perón le da voz y voto a otros actores, a otros agentes políticos, aquellos que estaban acostumbrados a mantener la voz y el voto en la cultura oficial, se irritan. Y ahí se genera el antagonismo. Me parece que hoy es Brasil el que está pasando por eso. O sea, hubo un momento de gran consenso en torno de la recuperación económica del primero y del segundo gobierno de Lula. Cuando Dilma entra con su gobierno, entra con un embate un poco más fuerte en relación al poder financiero, y como dice Singer aquí en Brasil, en un análisis muy lúcido, Dilma apuesta a intentar disciplinar el sistema bancario y pierde. Ahí se gesta la condición interna del golpe de Estado de 2016, que encaja muy bien con toda la geopolítica que nosotros venimos viendo ya del golpe contra Chávez, del golpe en Honduras, de la tentativa de golpe en Ecuador, del golpe contra Lugo, de las tentativas de golpe contra Cristina. Brasil, de cara a Europa, pensando que es un país republicano, inclusive pensamientos que lo llevan en su interior teóricos del PT, como Fernando Haddad, como Eloíso Mercadante, como muchos otros que hoy están dentro de la dirección del PT, entienden que, bueno, las cosas se resuelven en las instituciones republicanas. Bueno, el golpe de Estado espero que les haya enseñado que las instituciones en una sociedad burguesa responden a la clase dominante. Me parece que eso quedó demostrado empíricamente. No es una tesis, no es una hipótesis teórica. Esa pulseada se da entre grupos. Y ahora entonces se gesta, me parece que un nuevo antagonismo. El antagonismo del campo popular contra lo antipopular. Y es por eso que me parece que ese antagónico de hoy es muy bien representado por Bolsonaro. Mi apuesta, y la podemos jugar para las próximas, de aquí a 15 días. Yo creo que de aquí a 15 días Bolsonaro es el fantasma de Canterville. Sí, hay mucha gente que está dejándolo de lado, muchos quieren que sea una especie de Fernando Enrique Cardoso, sea una persona que está más ligada a la historia, con algún valor simbólico y con algún tipo de determinación, digamos, simbólica, ¿no? Pero que quieren que haya una derecha un poco menos loca, un poco más normal, y que no ataque tanto a las instituciones, porque tampoco ese ataque permanente, esa
tampoco es bueno para los negocios, ¿no, Daniel? Sí, la Faria Lima es una avenida emblemática de San Paulo, donde está concentrado el poder financiero, la especulación financiera. La Faria Lima ya tiene sus contactos directos con el gobierno, ¿no? Hay inclusive personas del sistema bancario y financiero de la Faria Lima que ya están trabajando para el equipo económico de Lula. El líder de las iglesias pentecostales, Edir Macedo, dijo que, vamos a perdonarlo a Lula y que fue un enviado de Dios. Dios quiso que él gane y ahora vamos a negociar con Lula. El diputado, que sería un poco el representante de la bancada evangélica en el Congreso, que va a sustituir al que está ahora, ya dijo que él va a sentarse a conversar con Lula. Bueno, Tarcisio, el que ganó el gobierno de San Paulo, ya conversó con el equipo de Haddad, agradeció de que el equipo de Haddad haya tenido una campaña limpia, agradeció inclusive que no se hayan metido con cuestiones familiares, con su familia. Y bueno, y Haddad inclusive después de eso, Haddad se pronuncia diciendo de que él va a hacer todo lo posible para hacer el puente entre San Paulo y Brasilia. Brasilia, ¿no? Digamos, ¿no? El gobierno central. Ahí vos me estás dando pie para que yo diga dos cositas que son muy interesantes, que yo veo que no hay un buen análisis por parte de Argentina. Vos, Osvaldo, que estás en Argentina, decime si yo estoy equivocado o no. La más torpe que ha salido ahora, la operación más torpe ahora, de que, bueno, que esta cantidad de gobiernos de izquierda, de centro izquierda, más progresistas, que han vuelto a Latinoamérica, es por causa de que los oficialismos pierden. Entonces las oposiciones ganan. O sea, hace 5 años atrás, cuando se daba vuelta la cosa, por eso digo, aprovecho la historia que vos hiciste, Daniel, porque hace 5 años atrás, cuando ganaba la centro-derecha y los partidos neoliberales, y perdía los partidos de izquierda, ellos hacían que ganaba, que volvía la racionalidad. No decía que perdían los oficialismos. Ahora que digamos que hemos visto un poco el fracaso social de estos gobiernos neoliberales y que de nuevo la centroizquierda, los partidos más progresistas, vuelven a conquistar el poder, no, es por causa de un nuevo actor que es el oficialismo que pierde, ¿no? No es que ellos ganen, no es que Lula ganó, lo que pasa es que el oficialista Bolsonaro perdió, eso por un lado. La otra cosa que también se escucha mucho en Argentina, porque claro, Lula va a tener un problema muy grande para gobernar porque no tiene mayoría en el Congreso. Nunca nadie tuvo mayoría en el Congreso. Jamás nunca nadie tuvo mayoría en el Congreso. A Fernando Enrique Cardoso, con todo el caudal que tenía, tuvo que comprar gran parte del Congreso que se vende, porque son realmente mercaderes de la política. Lo mismo le ha pasado a Lula, y lo mismo le ha pasado a Bolsonaro, lo mismo le ha pasado a Temer. O sea, lamentablemente, el problema es que va a tener problemas con el Congreso, como todos los presidentes van a tener problemas, porque hay una estructura del Congreso muy, pero muy pulverizada en 29 partidos, y estos partidos del centro son profesionales de la extorsión y del achaque económico, ¿no, Daniel? No porque no tenga mayoría. Hay una cosa que me parece que tal vez en Argentina no se sepa y por eso a veces se hacen ese tipo de análisis. La Cámara de Diputados tiene 513 diputados. 513 diputados. Como dice Ramiro, hay una veintena de partidos. Esta veintena de partidos tiene intereses que son regionales o locales, inclusive municipales. Es verdad, nunca nadie tuvo mayoría en el Congreso. Por lo menos de la vuelta de la democracia de 1985 para acá, nadie tuvo. Y es así que se gobierna en Brasil. Entonces, titular, está bien, Lula ganó, pero no tiene mayoría en el Congreso. Sí, no la tuvo ni él, ni nadie tuvo. Y eso, toda esa pulverización del partido a la cual se refería Ramiro, implica que tienen intereses locales, inclusive partidos nacionales, como el MDB, el Movimiento Democrático Brasilero. Claro. También es un partido hecho a base de caciques o de dirigentes locales. Y lo que han hecho desde el 85 hasta acá
es negociar directamente con el Poder Ejecutivo. Entonces, cada uno va negociando los intereses locales en relación con la política nacional. Y quien dirige la política nacional tenta ir alineando su proyecto de política nacional en relación con los acuerdos que se hacen a partir de estos 513 diputados de intereses regionales. A pesar de no tener mayoría, si vos vas a contar los votos, de la bancada ideológica, por decir así, más orgánica, es la que está con el gobierno de Lula. 119 votos y es la primera, es la que le va a responder fielmente, porque después viene el PL, que es el partido de Bolsonaro, que no es bolsonarista. El PL es el partido de Bolsonaro, es el ropaje jurídico por el cual llegó a las elecciones Bolsonaro, pero mañana le pueden dar una patada en el trasero tranquilamente, o la mitad se le da vuelta, por ejemplo. Y ya un poco, no diría una patada, pero ya le dijeron, lo encuadraron. Cuando surgió este manojo de gente a querer cortar rutas, fue orientado por patronales de transporte de camiones y algunos bolsonaristas. Antes de todo, dos temitas que quisiera tocar, pero después piensan que por una diferencia tan poca que ha ganado, tan corta que ha ganado, en realidad generalmente, si no nunca nos tenemos que olvidar de Néstor, que ganó con el 23 o el 24%, y sin embargo se legitimó con el ejercicio. O sea, lo importante es que se legitime con el ejercicio y no con una situación de a todos nos gusta ganar por goleada y ser campeones por goleada, pero a veces se gana con un penal sobre la hora y después el campeonato es el mismo. O sea, que no cambie. Y después no se guíen por lo que sigue acá en la Argentina, acá los comentarios son de los más extraños. Hay un medio que, aprovechando que ustedes no se sabrán, o lo digo a la gente que no está en la Argentina, que después del atentado habló Cristina el último viernes, en un acto de la UOM, de uno de los sindicatos más importantes, y quizá el sindicato de industria más importante de Argentina, de los metalúrgicos. Y el análisis que hacían, un medio muy importante, un diario muy importante, decía que el kirchnerismo cree que la victoria de Lula es como una cuestión de que si la izquierda gana en América Latina, el kirchnerismo no. Siendo que en realidad el que perdió fue Bolsonaro, que es el que tiene las políticas que lleva adelante Cristina, o el kirchnerismo. O sea, realmente sin ninguna explicación lógica, ¿no? Más que la afirmación del columnista, pero bueno. Así que no le hagan caso a lo que se dice acá en la Argentina sobre Lula, porque realmente el desconocimiento es muy grande. De hecho, de la mayoría de 513 ni se dice. Y se habla de 2 millones, sí, se acuerdan que Brasil es muy grande, cuando se habla de 2 millones, sin embargo, como decía Daniel, 2 millones son 2 Rosarios, no 1. Pero bueno, era eso solo nada más. No, buenísimo, porque eso también nos va a dar pie para que nosotros arranquemos a partir de ahí el análisis sobre las fake news y sobre esta realidad paralela que se va creando, ¿no? Que es interesantísimo. Vamos a escuchar entonces a Alberto con un video que sacó Alberto después de Lula y que viene perfectamente a ejemplificar e a ilustrar lo que decía Daniel antes. ¡Al presidente! De regreso a la Argentina pienso en el abrazo profundo y sincero que hoy nos dimos con Lula en San Pablo. Ese instante me ha llevado a reflexionar. Su triunfo nos emociona infinitamente, es un hecho. La democracia es el idioma de las verdaderas y justas transformaciones y en ella siempre nos fortalecemos. Pero además hablamos de un triunfo que quedará en la historia. Latinoamérica ha trabajado en conjunto durante los últimos años para defender la convivencia democrática. Hoy el pueblo de Brasil ha llevado a Lula a la presidencia de su patria. Y no ha sido fácil llegar hasta allí. Es resultado de su lucha, de su coraje y fundamentalmente de su compromiso con los que menos tienen. Lula es un actor central para garantizar la unidad y la integración regional de nuestros pueblos. Recuerdo que cuando fue el golpe militar que amenazó la vida de Evo Morales y la paz en Bolivia,
Nos unimos con mi querido AMLO para rescatarlo de aquella injusticia feroz y salvarle la vida. Soñábamos con la vuelta de la democracia y con el retorno de Evo a su patria. Y sucedió. Y especialmente en Argentina, el hermano Alberto Fernández, presidente, me salvó la vida. Con Lula en Brasil sentimos algo parecido. El mundo debía saber lo que ocurría. Hablamos con el Papa Francisco para que se encuentre con él y pida por su libertad. Y luego, en aquella cárcel injusta, lo abracé. El sueño entonces era el mismo, que recupere su libertad y que el pueblo decida dónde llevarlo. Y nuevamente sucedió. Soñábamos con gobiernos elegidos por sus pueblos y hoy vemos que, trabajando unidos, los sueños de los pueblos de nuestra región se cumplen. Eu venho aqui para agradecer do fundo do coração o companheiro Alberto Fernández. El futuro que tenemos por delante es prometedor. Latinoamérica lucha, Latinoamérica se une, Latinoamérica sueña y soñando unida hace realidad esos sueños. Estás escuchando Café Mercosur. Me parece que acá justamente decía muchas cosas que estaba poniendo vos, Daniel, cuando hacías este pequeño reconto de la situación latinoamericana, ¿no? Cuando dice, bueno, Latinoamérica juntos conseguimos grandes cosas y de alguna manera marca los momentos difíciles por los cuales ha pasado el proyecto de la Patria Grande o el proyecto más progresista en América Latina en los últimos tiempos. Pero Osvaldo hablaba de los medios de Argentina y acá en Brasil, Osvaldo, te cuento que está medio conmocionado el ambiente político por causa de un medio en Argentina que no lo conoce ni el que lo creó, ¿no? Que se llama La Derecha Diario. Viste que está la Izquierda Diario, que es un proyecto. Existe La Derecha Diario, no sabía. Bueno, y ha aparecido uno a decir que supuestamente él tiene pruebas de que hubo fraude en las elecciones, y él hablaba en español y enseguida aparecía simultáneamente una mujer traduciendo, y en el mismo lenguaje, viste, de la nata, de la fake news, ahí es donde venía, que quería hablar esto con Daniel, porque él decía, acá están las pruebas, acá están las pruebas, y miren, y pregunten, y hagan, y busquen, y denuncien, no mostraba nada, pero están, viste, todos estos imperativos de hacer, viste, hagan, no se queden, o sea, los llamados a la acción para defender algo que no mostraba, que supuestamente había fraude. Y esto lo retuiteó hoy los hijos de Bolsonaro, ¿no? Esta fake news, ¿no? Esta forma de mentir descaradamente, pero que es verdad para un gran sector de la sociedad, ¿no, Daniel? Es todo un tema, porque no es acá en Brasil. Es un tema lo que está pasando en Argentina, está pasando en Chile, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Bolivia ahora que parece que la cuestión en Bolivia ahora quiere dar un golpe de Estado porque el censo no sería este año sino el año que viene, ¿viste? Como si la realización de un censo fuera una cuestión tan vital para la economía y la vida de la gente, ¿no? Es importante, claro que sí, pero al punto de que ese sea el que provoca la grieta que puede llevar a la desestabilización de un gobierno, me parece que hay un poco de exageración. Esto, Daniel, esto que estamos viviendo, estas épocas que estamos viviendo, de una nada conceptual, pero un llamado constante a la acción, y que es la verdad para mucha gente, ¿no? Yo estaba viendo un poco cómo se organizaron los grupos que se indignaron por la victoria de Lula y salieron a manifestarse. Hay un sector de este acontecimiento que son sectores patronales y mediáticos, decididamente dueños de transporte de camiones que mandaron a sus funcionarios, a sus choferes, a parar en las rutas, y al mismo tiempo esto replicarlo en las redes sociales a través de diferentes grupos mediáticos. Eso inflamó un poco la decepción que tiene una persona que pierde las elecciones. A mí me parece cuando pierde Rosario Central, ¿no? Lo primero que hago es culparlo al juez, al árbitro, lo segundo es decir cualquier cosa del equipo contrario y bueno, y después hago lo que tengo que hacer. Y fue un poco eso. Se llevó adelante
eso con sectores empresariales. Esos sectores empresariales, a través de los grupos mediáticos, inflaron la cuestión, se replicó mucho, entonces hubo bloqueos en rutas y hubo manifestaciones en cuarteles. Yo me imagino lo que debe haber sufrido el comandante del cuartel, el milico que estaba haciendo la guardia ahí, viendo toda esa gente ahí pidiéndole que salgan con fusiles y con tanques, a tirarle ¿a quién? A agarrar qué cosa exactamente. O sea, ¿iban a tomar qué? Vamos a suponer que realmente hay muchos bolsonaristas dentro de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué iban a hacer con el tanque? ¿Iban a ir hasta el Ministerio de Economía? Y no sé, o sea, daba la sensación de que es eso, ¿no? En psicoanálisis llamamos que es la queja. Primero hay una queja, vos te quejás porque te duele. Entonces a vos te duele, te quejás, y lo segundo es la demanda. Hacé algo para que me pare de doler. ¿Y qué sé yo qué hace? Hacé algo, pero hacé alguna cosa para que me pare de doler. Y bueno, hay veces que no hay como que te pare de doler. Entonces, en medio de todo eso también, antes, durante y después de eso, y esto va a correr, está esta práctica de hacer circular memes, carteles, fotos montadas, discursos, supuestos pedazos de supuestas informaciones que circulan en los circuitos de personas, y aquí esto es lo que yo me detuve a ver, de cómo se organizaba la identidad bolsonarista, digamos, cómo el significante Bolsonaro, cómo el nombre de Bolsonaro agrupaba. ¿Qué agrupa? Agrupa algunos camioneros que se identifican porque manejan camiones, algunos evangélicos que se identifican porque van a la iglesia, algunos motociclistas que se identifican porque son de clubes de motociclistas, y es interesante, son diferentes grupos de identificación que no son organizaciones sociales. Eso me llamó la atención. No son sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos. Son grupos de identidad que se dan en torno de las cosas más triviales, podríamos decir. Cuando vos ves cómo se conforma la identidad peronista, bueno, se conforma a partir de un partido político, sindicatos, organizaciones sociales, unidades básicas. Esto se conforma a partir de otro tipo de configuración identitaria. El tipo que corre y que tiene el grupo de WhatsApp de los que corren, y es ahí que circulan que la tierra es plana, que Jesús apareció en una planta de guayaba, que Lula tiene una estancia del tamaño de Brasil en el Ceará, y ahí va, y ahí aparecen una serie de cosas que después no, o sea, como están vinculados a grupos de amigos o de personas que hacen otra actividad, a nadie también se le ocurre decir, che, no da para tener una estancia del tamaño de Brasil en un estado brasilero. No cabe una cosa en la otra. Y así comienzan a haber cosas que son lógicamente incompatibles, ¿no? Yo tengo una cuestión familiar, un familiar de mi esposa tiene miedo de que Lula implante el comunismo aquí en Brasil, y fue el día justo que el dueño del Banco Itaú declaró el voto a favor de Lula. El Banco Itaú es el mayor banco brasilero. Y le dije a esta persona, John, el Banco Itaú no está con miedo de que instalen el comunismo. Imagínate vos, que no tenemos... Esta mentira viene desde 1964, que ellos decían que iban a implantar el Congelado Ocular, quería implantar el comunismo, y era uno de los principales terratenientes del sur de Brasil, ¿no? O sea, iba a distribuir sus propias tierras, ¿no? O sea, una locura. Y es interesante porque ahí se genera esa... Si vos lo pensás del punto de vista racional, digamos, del punto de vista de una lógica aristotélica, principio de identidad y no contradicción, bueno, o Lula es un magnata que junto con otros empresarios
están apoderando, o él va a implantar el comunismo, o está al servicio de los bancos, como dicen también los propios bolsonaristas. Parece medio extraño. ¿Qué es lo que me parece? Me parece que es una cosa que vos decís muy claramente en tu tesis de doctorado, Ramiro. Me parece que aquí circulan imágenes, circulan fragmentos de discurso que lo que buscan es no pensar. Lo que buscan no es una adhesión a partir de la reflexión, sino provocar un afecto, provocar una emoción, un sentimiento. Y vos lo analizás muy bien en tu tesis de doctorado, mostrando cómo eso ocurre tanto en la circulación de fake news en Argentina y en Brasil. Es muy bueno, yo recomiendo, está en portugués, espero que pueda ser traducido en castellano en breve y publicado, porque se muestra cómo tanto en Argentina cuanto en Brasil se utilizan inclusive las mismas frases, solo que traducidas. Se utilizan las mismas imágenes, solo que acomodadas a la situación brasilera y argentina. Es como si fuese el mismo proyecto. Y cuando esto pueda ser investigado con los fenómenos de Ecuador, de Bolivia, Venezuela, tal vez podamos ver que se trata de una misma receta aplicada, ¿no? Entonces, es muy peculiar. Y es interesante porque ellos lo han estudiado, Daniel. Vos estabas hablando de que estos bolsonaristas se meten en los grupos que no tienen nada que ver con política. Lo estaba comentando Pablo Muñaini en el programa anterior. Él decía que en el grupo de él, que era de los que jugaban básquet, decía, bueno, no se habla de política, pero cuando llega la hora necesaria, los bolsonaristas dicen, bueno, sí hay que hablar de política. Y eso dice, bueno, poder responderle. Y vos fíjate que en Argentina, que donde los medios de comunicación todavía tienen algún grado de intermediación entre la verdad y la gente, Macri no le daba entrevistas a los programas políticos, le daba entrevistas a los programas de Chimentos, del Corazón, del Horario de la Tarde, donde la ama de casa está desprevenida y no esperan que le vengan a bajar un discurso político. La mayoría de estos nuevos periodistas en Argentina, porque se prestaron a hacer estas operaciones, venían del espectáculo o del deporte, entonces uno ya los tenía asociados de otros lados y los toma como con la guardia baja, ¿no, Daniel? Es muy interesante cómo ellos tienen sistemáticamente estudiado esto y cómo trabajan con eso, ¿no? Los grupos de Argentina, estos que se identifican a sí mismos porque andan en bicicleta, en moto, o hacen algún deporte determinado, o les gusta todo, lo único que tienen en común que son todos grupos antipolítica, o sea, que ellos mismos se autodefinen como o sea, lo único que los identifica, a pesar de cuando se distinguen porque hacen distintas cosas, son antipolíticas. ¿No será que en Brasil también está funcionando ese tema de que se sienten identificados por ser antipolíticos? Entonces, la política es sucia, la política está mal, entonces yo me identifico con los que no quieren la política. Pero es una forma de política, ¿no? Claro. No, amén de que es una manera de tomar posición política, no la discuto, pero digo que ellos se dicen, y si vos le decís, esa es tu opinión política, dice, no, yo no quiero la política. Sí, te entiendo perfectamente porque es el caso que tenemos aquí con Bolsonaro. Todo el mundo dice una persona que viene de fuera de la política, perdón. A él lo salva la política de la cárcel, porque él iba preso por terrorista, por haber querido poner bombas en el sistema de agua potable en Río de Janeiro para que le aumenten los sueldos cuando era militar. A él lo condenan y el Tribunal Superior Militar hace tabla, le dice, bueno, está bien, te retirás del ejército porque ya estaba teniendo prédica política. Él se hizo el mártir frente a la tropa baja, y le estaba creando un problema. Y él ahí nace a la política y es diputado por 28 años y tiene un proyecto político familiar fantástico. Todos los hijos se dedican a la política, todos los hijos han ganado dinero con la política profesionalmente y inclusive algunas exesposas también han entrado a la política. O sea, vos fíjate si no es político el hombre, él se dice el antipolítico, el antisistema, pero bueno, pero y ahí venía la otra cosa que nosotros habíamos hablado la vez pasada con Osvaldo, Daniel, que es, digamos, la forma descaradamente trucha de hacer política, ¿no? Porque Bolsonaro se vende como la antipolítica, cuando él es fruto de la política, 30 años de política profesional. Y después, fíjate, en estas elecciones ha aparecido creo que lo máximo, ¿no? Primero se presenta en el primer debate con
este padre falso, ¿no? Con el padre Kelmon, ¿te acordás? Que era un padre trucho, que no es padre, no es nada, no está reconocido por ninguna religión. No es padre, es una persona que se viste como si fuese un religioso de la iglesia cristiana ortodoxa. Claro. No fue ordenado en ninguna iglesia, en ningún lugar, nada. Y el tipo va así a las... es una especie de fantasía extraña la que usa. Después se presenta el segundo debate, ya con Lula, se presenta junto con el juez Moro, al cual lo han declarado absolutamente incompetente, por eso que caen todas las condenas que le hizo a Lula, y además de eso, carente de imparcialidad. Que te digan incompetente y carente de imparcialidad es lo máximo que le puede pasar a un juez. Y no contento con eso, después cuando se mete la pata con este terrible comentario que hizo de que las adolescentes venezolanas, porque se pintaban, eran prostitutas y ganaban la vida así, haciendo la calle, y que después inclusive dijo, hubo feeling con las niñas, ¿no? O sea, pintó un clima, ese hubo feeling con niñas de 14 años. Se presenta a pedir disculpas con la embajadora de Venezuela, solo que no es la embajadora de Venezuela, es la que nombró Guaidó. Que Guaidó nunca fue presidente. O sea, es todo trucho. ¿Y cómo esta cosa tan falsa llega, digamos, a crear un régimen de verdad para grande gente? Porque para grande gente es un régimen de verdad y no le vayas a discutir por qué te dicen que no, ¿no? Yo estuve en un congreso que se organizó, un evento online que se organizó aquí con el Ministerio Público del Estado de San Paulo, que fue abierto por Eugenio Zaffaroni. Ajá. La conferencia de abertura de Eugenio Zaffaroni fue muy interesante, hablándole a los fiscales del Estado de San Paulo y de todos los que estaban participando en esto, en el evento. Gente del Poder Judicial. Lo que Eugenio Zaffaroni describía muy lúcidamente es que no se trata de una disputa entre derecha e izquierda, no se trata de una disputa ni siquiera entre un proyecto de distribución de la renta y un proyecto de Estado mínimo. Se trata de un proyecto de manutención, de mantenimiento de lo mínimo que puede tener un Estado contra un proyecto de destrucción del Estado, de destrucción sistemática de las instituciones del Estado. O sea, este proyecto que representan en Argentina Milei, Bullrich, no es un proyecto de Estado mínimo ahora. Es el proyecto que Bolsonaro hacía aquí. Quiere decir destruir las instituciones, corroerlas desde sus entrañas. Y él le explicaba muy bien esto. O sea, no estamos delante de una disputa entre izquierda y derecha, entre Estado mínimo y Estado de bienestar social, de emprendedurismo y de renta compartida. No. Estamos entre alguien que quiere mantener una cierta legalidad y un proyecto que no quiere legalidad ninguna. Por eso estos gestos no son gestos de locura. No es que Bolsonaro está loco y va a visitar a una persona que no es la embajadora de Venezuela como si fuese. Y es eso lo que hace el tiempo entero, discursivamente y agitando a sus seguidores, ¿no? En cuanto a lo que decía Zaffaroni, me parece que es muy interesante lo que vos dijiste, Daniel, y me parece que Bolsonaro fue más inteligente y tuvo más éxito que Macri, porque Macri de alguna manera él fue más bruto. Macri rebajó el Ministerio de Salud a Secretaría y destruyó la salud pública. Bolsonaro dejó la estructura legal del Ministerio de Salud y destruyó la salud pública, pero la fachada quedó. Y cuando fue la época de la pandemia, ¿qué hizo? Dejó todas las estructuras del Ministerio de Salud, pero hizo un Ministerio de Salud paralelo, con los tierraplanistas que prescribían, medicaban y tenían el proyecto de
que, bueno, la inmunidad de rebaño, que recetar medicamentos que no tenían eficacia, retrasar la vacuna, y aquel laboratorio que se mandaron, aquella cosa horrible que se mandaron en Manaos, que ni oxígeno le llegaba a la gente porque querían la inmunidad de rebaño. El oxígeno llegó desde Venezuela. Pero vos fíjate que él creó una estructura paralela, real, con los de él, y mantuvo la fachada de un ministerio. ¿Hasta qué punto llega esa perversidad también, no, Daniel? Hay teóricos en la filosofía que consideran que es posible eliminar el Estado y privatizar absolutamente todo, inclusive privatizar la justicia. O sea, si vos y yo tenemos un conflicto de intereses, sí, lo contratamos a Osvaldo para que él diga quién tiene razón. En un estado de no Estado, digamos, es posible privatizar todo. Y es interesante, ese proceso aquí en Brasil fue hecho fundamentalmente, y eso tendrían que verlo muy bien, las propias Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas fueron privatizadas en este país. Si yo estuviese en el comando, en el Estado Mayor, estaría muy preocupado con la cantidad de armas que hay afuera de los cuarteles. Sin control. Sin control, en control de otro. Hoy vos, Ramiro, sabés muy bien que entrás en un condominio cerrado, en un barrio privado en Brasil, y hay una fuerza armada ostensiva con fusiles en la puerta del condominio, en la puerta del barrio privado. Así vos lo ves también en escuelas privadas de clase media alta. Hay milicias que toman regiones enteras del estado de Río de Janeiro. Hay grupos de seguridad autónomos que dan servicio de protección en cada barrio. Y eso es desde la favela hasta la clase media alta. Hay grupos armados privados dentro de las estancias. Las estancias tienen sus propias estructuras armadas. Entonces, si yo fuese del Estado Mayor brasilero, estaría muy preocupado, porque la capacidad de fuego que tiene esa gente es muy grande. Para darte una idea, legalmente 10 socios de un club de tiro consiguen tener mucho mayor poder de fuego que la comisaría de la región. Las Fuerzas Armadas perdieron el mejor lugar para el lanzamiento de satélite del planeta, claro, que es Alcántara. Por primera vez en la historia, Brasil le entrega a Estados Unidos una parte que es de interés militar. Y esto es bajo el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Es muy, muy preocupante eso, ¿no? Inclusive no es preocupante para alguien de la izquierda, del campo. Es preocupante para las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, seguro. Porque, como habíamos dicho antes, Bolsonaro tampoco tiene un proyecto para las Fuerzas Armadas, salvo darles salarios y puestos a los militares y a sus familiares y a sus amigos. No tiene un proyecto para las Fuerzas Armadas. Daniel, siempre un gusto estar charlando con vos. Queremos volver a invitarte todas las veces que quieras venir, pero ya se nos ha acabado el tiempo y tenemos que escucharla a la compañera Nair Rubín, que nos va a hablar ahora del documental con el grupo Los Trovadores. El papá y el tío fue uno de los fundadores, así que te invitamos a que te quedes escuchándolo y te mandamos un abrazo muy grande, Daniel. Como siempre, agradecidísimo, ¿no, Osvaldo? Sí, muchas gracias, muy útil escucharte y ver tu imagen sobre algunas cosas. Hablé de más, me parece. No, para nada. Voy a intentar ser más económico en la próxima. Un abrazo grande a Osvaldo y a vos, Ramiro, y un beso para Anaí, entonces, y la voy a escuchar desde acá. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Bueno, aquí estamos
con Anaí Rubín, psicóloga, periodista residente en los Estados Unidos y una de las realizadoras de Café Mercosur Mundo, que ahora productora audiovisual, ¿no, Anaí? Contanos un poquito esta experiencia como realizadora audiovisual y documentarista. Bueno, primero buenas noches y gracias por la oportunidad, ¿no?, de contar un poquito lo que estamos haciendo. No es el primer trabajo que hago, es mi sexto trabajo documentales, pero siempre trabajé el tema de migraciones y de la mujer. En este caso es algo nuevo que tiene que ver con músicos, y no cualquier músico, sino que es la historia. El documental se llama Únicos, la historia de los trovadores del norte. Y bueno, el director y el creador, el fundador, fueron mi papá y mi tío. En realidad es un homenaje a un conjunto que empezó en Rosario por allá por septiembre del año 55. Primero era una formación de 7, 9 personas. Después, distintas circunstancias, ellos viajaron al Festival de la Juventud y de la Paz en el año 59. Y ahí, bueno, por obviamente razones económicas, creo, ahí fueron 4 personas. Y de ahí cuando volvieron, estuvieron 6 meses en Europa del Este. Ese festival fue en la ciudad de Viena, ¿no, Anaí? Sí, se hizo en Viena, y de ahí viajaron a Italia, a Portugal y todos los países socialistas. Entonces, cuando ya volvieron, ya se quedó una formación de 5 personas. Ganaron Cosquín en el año 63 con Puente Pessoa, y bueno, de ahí mi papá murió en el año 98, en el año 97 fue su última gira internacional en Estados Unidos, Nueva York, New Jersey. Y la verdad que fue una alegría muy grande porque verlo en lugares que nunca habían estado en Estados Unidos. Y sobre todo, ¿no?, esta imagen de inmigrantes argentinos que se habían ido de acá hace 30, 40 años, que venían con los long play para que ellos firmen, ¿viste? Fue un lindo, que todavía se acordaba, un lindo recuerdo. Y bueno, mi hermano sigue, después que falleció mi papá, mi hermano Fernando sigue con el conjunto, o sea que un poco es la historia de la familia también. Además, yo podría decir que Los Trovadores del Norte es una institución folclórica, fue uno de los conjuntos que crearon todo un nuevo estilo vocal. Como decía Tarragó, que es uno de los entrevistados, Tarragó Rossi, que ellos usaron la canción, los sonidos como si fueran un instrumento. Y eso era algo nuevo en la época. Y además algo nuevo también era esta cosa de traer la cosa sociológica, ¿no? Porque anteriormente la mayoría de los folcloristas eran más tradicionalistas, que cantaban chacareras del norte, ¿no?, Santiago, y cantaban sobre, bueno, cosas de pueblos. Y los trovadores del norte introdujeron esta cosa de los problemas, ¿no?, un poco de la gente, de la pobreza, de la miseria. Obviamente eso les causó muchos problemas. Ellos iban siempre a Chile hasta que, bueno, eran muy amigos de Víctor Jara, de toda la gente, de los grandes músicos de la trova chilena, hasta que, bueno, cayó Allende y ahí tenían prohibida la entrada a Chile, nunca más pudieron volver. Y eso a mi papá le afectó mucho porque eran compañeros, pero eran amigos sobre todo, ¿no? Así que bueno, y obviamente en la dictadura militar por años no le pusieron nunca más un tema, estaban cancelados, digamos. Así que bueno, digamos, esta cosa de elegir una música popular también les trajo problemas, ¿no? Pero bueno, igual mi papá y mi tío, ellos eran felices con folclore, era una pasión, ¿no? Así que siempre con altos y con bajos, siguieron lo que ellos quisieron en la vida hasta último momento. Pues sabes que nombraste ahora y ese tema Puente Pessoa. La verdad es que es increíble, ¿no? Pero no hay un lugar donde ellos vayan que no les pidan Puente Pessoa. Y muchísimo, ¿no es cierto? Es algo increíble, ¿no? Pero yo estuve en Puente Pessoa
Estuve en Corrientes, un puentecito chiquito, muy lindo. Y bueno, todavía la siguen cantando, todavía la siguen cantando, porque la gente siempre les pide, cuando tienen un recuerdo de una música popular, después tienen un montón de canciones, pero esa siempre es el fuerte de ellos y se sigue repitiendo, a pedido del público. Y mirá que pasan los años y la canción sigue vigente, y pasan las fronteras, sí. ¿no? Estaba hablando de Europa, y el arte que de alguna manera va pasando, ¿no? Traspasa las fronteras, traspasa los tiempos y se mantiene, ¿no, Anaí? Sí, mira, la primera vez que yo viajé a Estados Unidos fue en Aerolíneas Argentina. Esto fue en el 83, 20 años después. Uh-huh. Y me pongo el auricular, y la primera canción que escucho es Si vas para Chile, cantada por ellos. Así que te imaginas la emoción, ¿no?, que me causó. Y uno de los primeros entrevistados, hay 19 entrevistados en el documental, se llama Bernardo Palombo. Bernardo es un músico argentino que se fue, él es de San Juan, dejó su San Juan querido y se fue a Estados Unidos, tenía 18 años, y se quedó ahí. Y es director del Taller Latinoamericano, que es un lugar muy conocido, ahí estuvo León Gieco hace unos años, que nos encontramos con León, y muchos artistas norteamericanos también cantaron ahí, es un lugar muy reconocido. Y él es uno de los entrevistados, como te digo, y siempre se acordaba de todavía cuando él era jovencito, cuando escuchaba las canciones de mi papá, ¿no?, de los Trovadores del Norte. Entonces, cuando te encontrás con distintas personas, distintos países, mayormente argentinos, cada uno tiene como no una anécdota. Víctor Heredia, porque bueno, en el documental preguntamos qué canción les gusta del conjunto, todos dicen lo Puente Pessoa. Víctor Heredia cuenta que él eligió esa canción porque era la canción preferida de su padre, y que bueno, a partir de ahí él la conoció. Después, bueno, Víctor cuenta cuando conoció a mi papá en Cosquín, era mucho más joven, como diciendo, bueno, que qué bueno imaginarse a alguien, y después que era como él se lo imaginaba, ¿no?, el conjunto. Mi papá lo quería mucho a Víctor, éramos medio parientes también. El documental no solamente entrevistamos a artistas, a músicos, sino a gente que lo conocía, amigos, que lo conocían desde, qué sé yo, el Partido Comunista, o amigos, vecinos del Partido Peronista. O sea, que es un documental donde se va a escuchar a 19 personas, no todos son músicos, hablando de distintas ópticas, ¿no?, distintos puntos de vista acerca del conjunto. De mi papá, de mi tío, bueno, yo vivo en un barrio Chesortu, mi familia vive acá, donde el conjunto se originó en este barrio. Ese barrio de la ciudad de Rosario, digamos, en Argentina, ¿no? Exacto, es un barrio, bueno, vos conocés porque vos viviste acá también. Barrio Chesortu, donde nació el conjunto, donde ensayaban en un bar acá en La Perla, un bar que estaba en la esquina, en mi casa. Y obviamente todo el barrio conoce y se acuerda, muchos de ellos van a venir el viernes que viene, que es el estreno. Y hay uno de los historiadores que tiene un grupo que se llama Barrio Chesortu, y cuando, bueno, empezamos a pensar en el documental, y no sabes qué lindo fue, ¿no?, los recuerdos de la gente del barrio, ¿no?, gente más grande, que los conocía, y algunos que pasaban por mi casa. Nosotros teníamos casa de foto y óptica, y el conjunto, bueno, muchas veces se detenían a escucharlo porque ensayaban acá. Alguien me preguntó por qué mi papá, siendo tío, hijos de inmigrantes rusos judíos, por qué le gustaba tanto el folclore, ¿no? Y la verdad que nunca lo supe yo, personalmente. Ellos, bueno, obviamente se nacieron en Córdoba, en Morteros, después vinieron a Rosario, pero bueno, ellos se engancharon mucho con toda la cultura argentina, muy rápidamente. Pero no es el único, ¿eh? Hay todo un gran sector de los judíos que tomaron las raíces de la nacionalidad argentina, hasta los famosos gauchos judíos en Entre Ríos, ¿no? Sí. Muchos otros casos más, es verdad. Habría que investigar un poquito.
¿Por qué esa buena onda? Porque es verdad, son inmigrantes y no todos los inmigrantes lo han hecho, ¿no? Es verdad muy interesante. Tenés razón, me estaba acordando esto de los gauchos judíos. Sí, la verdad que interesante, ¿no? Uh-huh. Uno se puede poner a pensar en las distintas culturas, distintos inmigrantes. Sí, la verdad que ellos se adaptaron muy, muy rápido. Mis abuelos inclusive siempre escuchaban Radio Moscú y hablaban en ruso, pero también se adaptaron muy rápido a la cultura, ¿no? Así que sí, una mezcla de judaísmo, el tema del ser ruso, la cultura rusa, que también es muy musical. Uh-huh, sí. Los rusos son muy emotivos y les gusta mucho la música, ¿no? Hicimos con Gustavo Carbonell, que es el director del documental, con Hernán García, que también trabajó en la edición y en cámara. Después hay otro grupo de documentalistas, Renata Gangheni en Nueva York, otros chicos acá en Rosario, en Uruguay, pero principalmente el trabajo con Gustavo, y la verdad que, bueno, nosotros nos agarró el tema de la pandemia, seguimos laburando, yo en Nueva York, Gustavo en Montevideo, Hernán en Panamá, y te digo que en algunos momentos yo pensé que ni sabíamos ni cuándo íbamos a poder tomar un avión, pero nos ayudó mucho también, ¿no? Digamos, fue una cosa cultural recreativa durante la pandemia. Pero en algún momento yo sentí que esto, bueno, era una tipo fantasía y que no iba a dar a luz. Pero bueno, acá estamos, a una semana. Dio a luz Anaí, está ahí, nació. Y para ir finalizando, Anaí, contanos, ¿cuándo se estrena? ¿Dónde se estrena? Mira, contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, bien, que la verdad que se portaron muy bien, y se estrena en el Cine El Cairo, de la ciudad de Rosario. Rosario. El día 11, ¿no? El día viernes 11 a las 20:30, está gratuita en el Cine El Cairo, y este es el estreno, pero a fines de marzo, principio de abril, se va a exhibir en el Consulado Argentino en Nueva York, y quizás en mayo yo vuelva para presentarlo en Buenos Aires, en el Centro Kirchner y en el Centro de la Cooperación. Y después vamos a ver, ¿no? Los caminos, quizás latinoamericanos, en Cuba, en Uruguay, vamos a ver, pero por ahora estamos focalizados en una semanita en el Cine Cairo el viernes 11. Bueno, Anaí, ha sido un gusto tenerte acá, no hablando de geopolítica, y sí de cosas culturales y de cosas que son tan caras para vos, porque además de la cultura está toda esa memoria familiar, todo ese cariño por tu padre y por tu tío, y de alguna manera el legado que tu hermano sigue y este hermoso homenaje que le han hecho, así que fue realmente un verdadero gusto, Anaí, tenerte acá con nosotros, y que puedas contar todo esto de una forma tan linda y tan cálida. Bueno, muchas gracias a vos por darme la oportunidad de charlar y que toda la gente que te escucha en distintos países que conozca un poquito más de la cultura y el cancionero argentino rosarino. Un abrazo, Anaí, hasta la próxima. Gracias. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Y seguimos, Osvaldo, acá. Te he dicho que desconocía que el conjunto folclórico era originario de gente de Rosario, no sabía. Y de ahí de Barrio Chesor, tuviste un barrio tan tradicional, tan emblemático de Rosario. Nos han quedado muchísimas cosas. Latinoamérica, para bien y para mal, está con muchos temas. Está el tema de Bolivia, está el tema de Colombia. Hay muchos temas para ver. Todo eso lo prometemos para el próximo programa. Pero bueno, hoy Brasil y el problema de estas masas derechizadas y tan alienadas, ¿no? Y tan difíciles de poder conversar con ellas. Creo que es un tema que no es solo de Brasil, sino de toda Latinoamérica y de gran parte del mundo también. Y creo que merecía la pena un poquito de atención, ¿no, Osvaldo?
Sí, la atención está relacionada con el pedazo de susto que nos pegamos cuando veíamos toda esa gente movilizándose delante de las unidades militares, pidiendo la intervención, o sea, cosas que hacía, yo no recuerdo hace poco tiempo que se haya pasado, eso pasaba hace 30, 40 o 50 años atrás, ¿no? 50 años, digamos. Realmente una movilización de gente solicitando que, por lo que te quería preguntar ahora, evidentemente ya se bajó esa tensión, sí. Ya no están más. Ya que estamos, nos detenemos un minuto. En realidad, Bolsonaro quiso a última hora, después de las elecciones, en esas 44, 45 horas que se tomó para salir a hablarle al público y que no reconoció así tan taxativamente la victoria de Lula, tuvo reuniones con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, ¿no? El Ejército y otra de las fuerzas, que no sabemos cuál es, le dijeron que no. Pero una de las fuerzas le dijeron que sí a la judicialización de las elecciones. Porque ahora Bolsonaro viene con la teoría que en realidad el error fue haber permitido que Lula fuera a las elecciones. Que había que haber judicializado eso, pero ¿a quién lo iban a judicializar? ¿A la Suprema Corte de Justicia? O sea, hay un conflicto acá. Parece que las Fuerzas Armadas quieren ponerse en el lugar de ser los tutores, los que tutelan las instituciones de la democracia. Si ya la más alta instancia jurisdiccional ha dicho que Lula es inocente. Espero que no sea un antecedente a lo que pase acá, porque de las versiones que hay últimamente, las fuerzas del orden, sobre todo, te diría no tanto las Fuerzas Armadas, están transversales a favor de uno de los candidatos de la derecha, una candidata de la derecha, particularmente, que tiene mucha influencia en las fuerzas militarizadas, no en el ejército. Exactamente, es la nueva tendencia. Yo quiero saber qué es lo que está pasando por el WhatsApp de los grupos de las policías y de las otras fuerzas militarizadas que no son las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que son las que de alguna manera dieron la zona liberada y permitieron el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Y son las mismas que ahora tenían la orden de ir a decirle a esta gente que hacía los piquetes en las rutas, dejen de hacer los piquetes, y le decían, no, vamos a dejar, ustedes pueden hacer los que vamos a ver porque ustedes nos pagan el sueldo. Iban a cuidarlos, parecía en la imagen, sí, no iban a sacarlos. Sí, o sea, nada. Creo que va a ser un tema que lo vamos a seguir viendo en varios países latinoamericanos. Bueno, Osvaldo, vamos a encontrarnos en la próxima. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Otro para vos, Ramiro. Hasta la próxima.